Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conmigo, siempre muy bien acompañado en el estudio por Damián Pachter. Damián, dame los titulares. Siria al rojo vivo, bombardeo americano y sus aliados. Amenazas de represalias rusas, sirias e iraníes. Brasil, el juez Sergio Moro envió a Lula a prisión. ¿La región no tolera más la corrupción? Alan Gross, de prisionero político en Cuba a nuevo inmigrante en Israel. Y ahora vamos con nuestra editorial. Trataré de explicar lo que están viendo. A fines de marzo pasado, parecía ser que la Tierra envió un mensaje a todos los habitantes del planeta. En Kenia, el corazón de África, se abrió una grieta de gran tamaño. Una grieta que simboliza el estado actual en muchas de las sociedades del mundo, tanto las que se encuentran divididas y aparentemente sin posibilidad de volverse a unir, como las que exigen un cambio de sus gobernantes. Veamos algunos ejemplos. España sufre una crisis institucional desde que Carles Puigdemont declaró en el Parlamento de Cataluña la independencia de la región. Por otro lado, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, declaró el acto inconstitucional y desde entonces las banderas de España y Cataluña se agitan en una disputa que no sabemos bien cómo terminará. Estados Unidos también está dividida. El presidente Trump genera antinomias en temas internos centrales como ser los inmigrantes ilegales, el Obamacare, el uso de las armas de fuego. De ambos lados de la grieta, la calle hace escuchar su voz. Y otro aspecto fundamental de esta grieta que divide las sociedades y que significa un cambio radical en cómo la gente percibe a sus gobernantes es la intolerancia a la corrupción. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue destituida de su cargo en marzo de 2017, recientemente juzgada y condenada a 24 años de prisión por corrupción. La calle coreana no ha sido indiferente a favor y en contra. Veamos ahora algunos ejemplos en Sudamérica. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, debió renunciar en marzo acusado de corrupción y en su lugar asumió Martín Vizcarra, haciendo un llamamiento a la unidad nacional y a poner un punto final a la confrontación. ¿Crees que lo conseguirá? Rafael Correa, por otro lado, el expresidente de Ecuador y funcionarios de su gobierno están siendo investigados. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, atestiguó que obras de Petroecuador, proyectadas en 187 millones de dólares, terminaron costando más de 2.000 millones. ¿Quién se quedó con esa diferencia? No sabemos. Veamos el caso de Argentina. Luego de 12 años de gobierno, Cristina Kirchner y su entorno más cercano tienen decenas de causas en las que se los acusa de estafar al Estado, de peculado, que en porteño se dice coimas, y de ser parte del club del 15%. El 15% que debían retornar a los bolsillos de los que recibían contrataciones del Estado. Kirchner no está detenida por ser senadora y tener fueros parlamentarios. Se siente un cambio y las sociedades ya no son tan tolerantes con gobernantes que mientras roban los fondos públicos se regodean de ser populistas y atender las necesidades de todos y todas, dejando en la pobreza a millones de ciudadanos. En Brasil, el caso llamado Lava Jato, en el que se investiga pagos millonarios por parte de la empresa Odebrecht a políticos en casi todos los países de la región, llevaron a un juez, al juez Sergio Moro, a investigar el patrimonio de Lula, expresidente y candidato a un nuevo mandato en las próximas elecciones de octubre. Lula hoy está preso y condenado a 2 años de prisión, mientras sectores aclaman la acción de la justicia y festejan la investigación, mientras que por otro lado otros llevan en andas a Lula acusado de ser corrupto. De Brasil nos ocuparemos en un rato en este programa. Como en Kenia, en casi todo el mundo podemos encontrar una gran grieta abierta. Pero también es claro que hay un cambio de tendencia, que políticos corruptos que han presionado a la justicia, hicieron votar leyes para servir a sus intereses personales e incumplido con las funciones para las que fueron elegidos, no podrán sostenerse mucho más sin tener que rendir cuentas de sus acciones. Las sociedades hoy no aceptan que se siga gobernando con impunidad y si bien el cambio tomará tiempo, el camino a recorrer y el mensaje son claros. Basta de corrupción. Cuando regresemos, Yaniv Azulay nos pone al tanto con lo que pasa en Medio Oriente y en Israel.
Seguimos con News 24, el magazine español de i24 News. Ahora venimos a Israel y Medio Oriente. Con nosotros en el estudio, Yaniv Azulay. ¿Cómo vamos, Yaniv? Muy bien, gracias. ¿Por dónde empezamos hoy, Yaniv? Hoy empezamos con el tema más ardiente, Siria al rojo vivo. ¿Qué pasó? Estados Unidos, Inglaterra y Francia han atacado Siria, puntos estratégicos, 3 puntos estratégicos en Siria. Este ataque comenzó muy temprano, el sábado 14 de abril por la mañana. Más de 100 misiles fueron lanzados. Todo esto es respuesta al supuesto uso de armamento químico por el presidente sirio Bashar al-Assad en la ciudad de Douma. Por lo menos en aquel ataque supuestamente químico fallecieron alrededor de 40 personas. Ahora, los objetivos de este ataque americano, inglés y francés fueron 3 instalaciones de armas químicas en Siria, incluyendo un centro de investigación en Damasco que fue utilizado para hacer armas y 2 instalaciones de armas químicas en Homs. Se cree que una de esas instalaciones es el lugar donde se fabrica el gas sarín. Ahora quiero que empecemos por escuchar al presidente Trump y a la primer ministra Theresa May explicando los motivos de este ataque. The purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production, spread, and use of chemical weapons. Establishing this deterrent is a vital national security interest of the United States. We are prepared to sustain this response until the Syrian regime stops its use of prohibited chemical agents. We agree that it was both right and legal to take military action, together with our closest allies, to alleviate further humanitarian suffering by degrading the Syrian regime's chemical weapons capability and deterring their use. This was not about interfering in a civil war, and it was not about regime change. Yaniv, esta mini coalición, ¿qué es lo que intenta conseguir y qué es lo que dicen los sirios a todo esto? Primero, esta mini coalición lo que intenta es disuadir al presidente Bashar al-Assad de utilizar armamento químico. Ya el presidente Trump atacó el año pasado en Siria. Eso parece que no funcionó, así que este ataque fue un poco más fuerte. A ver si lo consiguen. Por su lado, los sirios, como siempre, niegan que hayan utilizado armamento químico y dicen que todo esto es una conspiración. Qué extraño. Totalmente. Afirman que seguirán combatiendo contra la injusticia. Y ahora quiero que escuchemos al representante de las fuerzas militares sirios al respecto de este tema. He stressed that such attacks will not discourage our armed forces and allied forces from continuing to crush the remaining terrorist groups in Syria. This will only make us more steadfast in defending our sovereignty and dignity, and the security of our country and citizens. Yaniv, entiendo que todo esto ha llevado a una especie de nueva guerra entre Occidente y Rusia y Estados Unidos a la cabeza. Estamos hablando de una nueva guerra fría, una guerra que yo llamo una guerra mediática entre los Estados Unidos y Rusia, con declaraciones muy duras de ambos lados, uno hacia el otro. Fue convocado el mismo sábado una sesión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, habló muy duramente contra los rusos, diciendo: cuando nuestro presidente traza una línea roja, nuestro presidente impone esta línea roja. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dice que estos ataques americanos, ingleses, franceses son inaceptables y agregó que hablaría sobre cómo los socios del Occidente pueden explicar estas acciones en Siria. Quiero que escuchemos a estas dos personas y hablemos. Comentamos. We acted to deter the future use of chemical weapons by holding the Syrian regime responsible for its atrocities against humanity. The targets we selected were at the heart of the Syrian regime's illegal chemical weapons program. The strikes were carefully planned to minimize civilian casualties. I will speak about how now our Western partners explain their absolutely lawless and unacceptable actions. As you perhaps heard, the US President, British Prime Minister and the President of France have been saying in the last few days that they have incontrovertible facts that a chemical weapon, firstly, was used in Douma in eastern Ghouta, and secondly, the incontrovertible fact that it was done by Bashar al-Assad giving an order.
Yaniv, sopa de Medio Oriente, siempre caliente y en ebullición. ¿Cuál es la parte de Israel en todo esto? ¿Cómo entra dentro de la sopa esta? Dentro de esta sopa que llamamos Siria 2018, Israel entra por el lado iraní. Y los iraníes tienen su interés en Siria, quieren ser la potencia más fuerte de la región, e Israel no está nada interesada en presencia iraní en Siria. Ahora, esta es una historia que no empezó hace 2 días, es una historia en desarrollo, que tiene un pasado muy largo y va a tener un futuro muy largo. Ahora, si volvemos a lo que pasó recientemente, ya han habido informes sin confirmar sobre otro ataque israelí sobre una base iraní en Siria. Todavía no sabemos si esto es cierto o es falso. Ahora, esta base iraní estuvo ubicada al sur de Alepo y es la más grande del país. Los testigos que observaron esta base vieron explosiones y vieron llamas, y hay fuentes que no han confirmado, que no quieren salir al aire diciendo que vieron aviones israelíes. Esos aviones vuelan a una velocidad muy alta, así que no sé cómo los vieron. Fuera de eso, Irán amenazó con tomar represalias contra Israel por otro ataque aéreo que mató a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria el lunes 9 de abril. Ahora, también Israel descubrió que aquel dron que cruzó la frontera israelí proveniente de Siria tenía un cargamento de explosivos. O sea, no venía a espiar, venía a atacar. Venía a espiar, venía a atacar, venía a explotar en algún lado. No sabemos. Pero fue derribado por la... Fue derribado por la CFDI, pero esto simplemente nos muestra cómo ambos lados están buscándose uno al otro y ambos lados intentan disuadir al otro lado de no atacarlos a través de ataques. Ahora, todo esto ha hecho que esta situación se ponga muy, muy tensa. Israel, como dije, intenta disuadir y evalúa cómo podrían actuar y cómo podrían contrarrestar un ataque iraní o esta influencia iraní. Y ahora, yo quiero hacer una pregunta a Damián, porque esta sopa que llamamos Siria 2018 ya ha tenido reacciones en todo el mundo y escuché que también hubo en América Latina. Damián, ¿cómo han reaccionado en América Latina ante estos ataques de esta coalición del Occidente? Así es, efectivamente, durante la Cumbre de las Américas que se está celebrando en Lima, en Perú, hubo reacciones por parte de los líderes latinoamericanos que algunos efectivamente salieron de la línea habitual de estar contra Occidente. Por ejemplo, el presidente argentino, Mauricio Macri, dijo que la Argentina renueva su firme condena al uso de armas químicas, como ha ocurrido en los últimos días en Siria. Igualmente condena la existencia de facilidades dedicadas a su fabricación y almacenamiento. En la misma línea también el presidente de México. Y por supuesto están los que se ponen a favor de Siria, como Evo Morales, quien a través de un tuit dijo lo siguiente: con la fuerza de la dignidad, la defensa de la paz de los pueblos del mundo, condenamos enérgicamente el ataque desquiciado de Trump contra el hermano pueblo de Siria. Ayer inventaron irreales armas de destrucción masiva para invadir Irak. Hoy lanzan misiles con excusa parecida. Pero vale destacar que cuando Assad presuntamente atacó con armas químicas a su propia población civil, no hubo ninguna condena por parte de Bolivia o de cualquier otro país de la patria grande. Bueno, sopa del Medio Oriente, Siria ebulle. Nos veremos en el próximo programa. Como siempre, continuará. Continuará. Muchas gracias, Yaniv. Ya regresamos para ocuparnos de los recientes sucesos en Brasil, con Lula preso por corrupción. No se vayan, ya seguimos con News 24 en español. Seguimos con News 24 en español y ahora nos vamos a Latinoamérica. Nos vamos a Brasil, donde el expresidente Lula da Silva fue enviado a 2 años en prisión tras ser encontrado culpable bajo delitos de corrupción y lavado de dinero. Lula sostiene que la causa, popularmente conocida como Lava Jato, no es más que una persecución orquestada por las élites locales. Su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff, sostuvo en un comunicado que Lula es un preso político. Y un juez, Sergio Moro, se convirtió en una de las figuras más importantes en las políticas de Brasil, como resultado de su postura frente a Lava Jato y las detenciones ordenadas en el marco de la causa. Muchos ven a Moro como un ideal de justicia a seguir en todo el continente. En una emisión anterior le preguntamos a nuestra corresponsal, Bianca Zanini, qué destino le esperaba a Lula, presidente preso o algo en el medio. Y esto fue lo que nos dijo.
La pregunta muy breve, según tu opinión, ¿cómo termina la historia? ¿Lula en la presidencia o Lula preso? Una de dos. Lula preso. Lula preso. Bueno, preso. Si lo dice Bianca. Si lo dice Bianca, Lula va a ir preso. Para analizar la reacción en Brasil se encuentra con nosotros Daniela Kresch, que es corresponsal de la Folia de San Pablo en Israel. Daniela, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa. Daniela, empecemos por el juez Sergio Moro. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su contexto? Es un juez, tiene 45 años y nació en Maringá, en Paraná, en el sur de San Paulo. Y él fue el primer juez, la primera persona de la justicia que acreditó en lo que la policía estaba haciendo y buscando la corrupción que pasaba en el país en ese momento. Y él fue el primero que realmente creo que no era una teoría conspiratoria, que realmente pasaba algo. Y fue el juez entonces que está adelante del Lava Jato. Es un tipo muy conocido, estudió en Harvard, pero también ahí en Maringá, en Paraná, en el sur al sur de San Pablo. Y es un tipo muy polémico. En Brasil hay personas que lo llaman de Super Moro, del superhéroe, y hay incluso dibujos de él como un superhéroe, y hay personas que dicen que es un enviado de las élites que quiere poner a la izquierda en la cárcel. O lo aman o lo odian. Sí. Y respecto al origen social de Moro, ¿de qué tipo de familia vive? Es una familia de clase media. La madre era una profesora, el padre también. No era una persona de poses, con mucha plata. Era una persona de clase media, puedo decir. Veamos ahora el caso de Lula en sí mismo. ¿Por qué falló la estrategia de la defensa de Lula? ¿En qué se equivocó? Bueno, la defensa pensó que no iba a poder Moro no iba a poder probar que realmente Lula recibió el departamento ese de 3 andares, de 13 pisos, triplex. ¿Sí? Pero sí puede probar que el departamento, si no era de él dio la orden para que hicieran trabajos en el departamento para que él vaya a vivir ahí. Entonces, la defensa pensó, no van a encontrar ninguna prueba, pero la justicia creó en las pruebas que fueron hechas. ¿Es cierto que él mismo había declarado ese departamento? El departamento estaba con su esposa, dona Marisa, que falleció. Sí. Entonces también la defensa estaba mucho en eso de que no era Lula que estaba haciendo todas las cosas, era la esposa. Entonces a lo mejor él no tiene nada que ver con eso. Y mucha gente criticó a Lula por eso, por poner a la esposa quizás fallecida en la historia para poder zafarse. Sí. Bueno, ahora hay una situación muy particular. En octubre hay elecciones en Brasil. Lula está preso y la pregunta es si él puede o no ser presidente o si habrá un lulismo sin Lula. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, al principio hay que decir que todo el Brasil está muy dividido. Entonces, las personas que aman o odian a Lula y los que aman continúan amando, los que odian, claro, cada vez más. Entonces, hoy salió una encuesta en mi periódico Folha de San Paulo sobre las intenciones de voto. Y Lula sale adelante con 31%. La encuesta anterior tenía 36, 37, entonces cayó un poco, pero todavía es el primer lugar con diferencia. Ese es el escenario en primera vuelta. En primera vuelta. En segunda vuelta el escenario tendría 48%. Por lo tanto, Lula todavía es muy popular y está en la primera posición para ganar las elecciones, pero puede. Pero explícanos por qué, cómo él está preso, sí. y puede ser candidato, y si gana, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que el Tribunal Superior Electoral de Brasil es uno que tiene que juzgar eso y puede juzgar solamente a partir de agosto
cuando empiezan realmente formalmente las personas que van a hacer las candidaturas, entonces en agosto empieza eso, y ahí, a partir de ahí puede juzgar si un candidato puede o no puede participar. Y lleva tiempo, entonces a lo mejor las elecciones van a pasar y él va a participar en las elecciones y puede ganar. Y a lo mejor puede después la candidatura ser cancelada, pero puede participar. Pero todavía podemos decir Lula presidente. Sí. Bueno, no se vayan, sigan con nosotros después de este pequeño corte. Seguimos conversando con Daniela Kresch acerca de esta insólita situación en Brasil y un poco más cómo esto afecta en la región en Latinoamérica. Ya regresamos. Seguimos con News 24 en español. Estamos ahora analizando la situación en Brasil, en Latinoamérica, con una invitada de lujo, Daniela Kresch, corresponsal de la Folia de San Pablo en Israel. Daniela, la figura de Lula, sin embargo, más allá de que esté preso, mantiene, como dijimos antes, una alta popularidad. ¿A qué se debe esto? A su historia de vida. Tiene una historia de vida de un tipo que nació muy pobre y que empezó trabajando en las fábricas de automóviles, de carros en San Pablo, en San Bernardo do Campo. Y incluso perdió un dedo del trabajo. Entonces viene de abajo, del pueblo. Y el pueblo todavía sigue creyendo que todo es una teoría, una conspiración para sacar a la izquierda del poder. Y no importa si hay pruebas o no, las personas que le aman a Lula dicen que todo es algo de las élites que intentan sacarlo del poder. Entonces todavía lo quieren y quieren que sea el presidente de nuevo. ¿Se viene un lulismo sin Lula? Esa es una pregunta que se hace ahora, porque por las encuestas de las elecciones en 6 meses, si no hay Lula, el PT, el Partido de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores, pierde las elecciones. No está en primer lugar, y a lo mejor el segundo lugar, que es Jair Bolsonaro, que es un tipo que es de extrema derecha. Del otro lado. Sí, completamente del otro lado, exactamente, puede vencer. Entonces, sin Lula, el lulismo pasa en una crisis, y a lo mejor sin Lula el candidato puede ser Fernando Haddad, que es un prefecto de San Pablo, prefecto de San Pablo, y a lo mejor puede sí ser el candidato, pero no tiene la historia, el carisma y el pasado de Lula, y el lulismo realmente pasa por una crisis muy grande. ¿No ves ningún candidato que pueda surgir, no necesariamente en reemplazo de Da Silva en el PT, pero no hay ninguno que sea por lo menos lo suficiente carismático como la figura de Lula? Tan carismático como la figura de Lula no me parece, pero Sergio hay Moro. otros. Sergio Moro no dijo que va a participar en las elecciones, pero hay un otro juez que se llama Joaquim Barbosa, que es un tipo muy querido. No empezó todavía, no dijo que va a ser candidato, pero ya entró en un partido. Algo que hace algunos meses decía, no quiero participar, pero ahora ya está entrando en la política. Él puede ser una sorpresa en esas elecciones. Nos quedamos en Brasil, pero hablamos un poquito de otra cosa. En estos días tuvieron en Brasil la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Zarif. ¿Son muy amigos con Irán los brasileños? Bueno, pues desde que el PT estuvo en el poder, empezó en el poder, fueron 14 años de PT en el poder, y ahora más 2 años, algo como los últimos 16 años, sí, Brasil se acercó de Irán, principalmente con Lula en el poder, después con Dilma un poco menos, pero con Lula sí, Brasil se acercó mucho del Irán, de Turquía, se acercó mucho y tenía una voluntad de estar más presente en lo que pasa en el Medio Oriente. Y es muy... ahora las personas no entienden mucho porque el PT ya se fue. Está ahora Michel Temer, el presidente, que está hace 2 años en la presidencia, y se pensó que a lo mejor la política internacional de Brasil se va a cambiar.
a lo mejor se alejar de Irán, se alejar de Venezuela. Como fue Argentina. Exacto, y el pasado que pasó con Macri, que hizo una política completamente opuesta a la política anterior, pero no es lo que pasa. Y realmente el ministro del Exterior de Irán estuvo en Brasil, y en Argentina la comunidad judía estuvo muy crítica a esa visita, y otros países también. Uruguay estuvo también. Claro, Uruguay también estuvo. Entonces es como si la política internacional de Brasil esté todavía atrasada. En el régimen de PT, y no esté con el nuevo presidente. O a lo mejor el nuevo presidente no tiene una política propia y simplemente continúa con lo que pasaba en el pasado. Volviendo a los temas locales de Brasil y la corrupción, que es uno de los grandes temas, no solamente en Brasil, sino en casi todo el continente. ¿La corrupción en Brasil fue combatida durante el gobierno de Lula o qué es lo que pasó en el medio que de repente es el gran tema? Sí, claro, con la Lava Jato, que incluso quien quiera entender un poco más, hay una serie ahora en la televisión, en Netflix, se llama El Mecanismo, que es la historia de la Lava Jato, que desde que empezó la Lava Jato sí hay una tentativa de luchar contra la corrupción, y mucha gente está en la cárcel, mucha plata volvió a los cofres públicos. Entonces hay una tentativa de luchar contra la corrupción del pasado e intentar para que no haya más corrupción en el futuro, pero hablamos acá de Brasil, de Sudamérica y no... Bueno, tenemos ejemplos, hemos visto y mencionado, por ejemplo, que en Ecuador el expresidente Correa está siendo investigado porque una obra pública que costaba más o menos 200 millones de dólares terminó costando 2.000 millones y nadie sabe dónde fue a parar la diferencia. Y ni que hablar de Argentina, que mencionamos en nuestra editorial, es el club del 15%. Exacto. 15% de retorno que los políticos recibían o reciben. ¿Vos crees que hay una tendencia, un cambio en las sociedades de Latinoamérica que ya no toleran este tipo de corrupciones? Están dispuestas a otro tipo de problemáticas, pero la corrupción como emblema es un tema que ahora las sociedades en Latinoamérica van a combatir, van a salir en contra. Creo que hay un principio y hay que continuar con eso, porque es una cultura de siglos. 500 años, por lo menos, desde que los españoles y los portugueses llegaron. Entonces, para luchar combatir eso, 10 años no es suficiente. Entonces, hay que continuar con eso, y a lo mejor la próxima generación vaya a tener la idea de que no es cierto hacer este tipo de cosas. En estos momentos está llevando a cabo la Cumbre de las Américas. ¿Por qué nos contás un poco respecto a la postura regional de Brasil como actor de uno de los más importantes en la región? Claro, como hablé antes de la cosa de que la política externa de Brasil continúa como si fuera en el régimen de PT, también lo que pasa hoy en el Cumbre de las Américas es que muchos países como Argentina, como Perú, muchos países salieron contra el régimen de Maduro, de Nicolás Maduro, y dijeron que no van a las elecciones que van a haber en Venezuela. No van a reconocer. No, las elecciones no pueden pasar, no son democráticas. Si no hay gente de la oposición participando, si hay la oposición en la cárcel, entonces no es democrático, no van a reconocer. Pero Brasil dijo, no es así, no tenemos que reconocer porque no es real. Cortar los lazos con Venezuela, entonces a lo mejor tenemos que intentar. Y eso cayó muy mal con los otros países, y realmente hubo una diferencia muy grande ahí de posiciones, y realmente salió una resolución en que dijeron no, las elecciones tienen que ser más democráticas, tienen que... pero no fue unánime, fue algo unánime, y Brasil intentó todo el tiempo que las palabras usadas fueran un poco más moderadas y no totalmente condenando a Maduro. Sí. Vale destacar que durante el mandato tanto de Dilma, no tanto como el de Dilma, pero más sobre Lula, uno de los ejes de la política exterior era la llamada patria grande, la hermandad entre los
pueblos latinoamericanos a través de sus líderes. Ahora, yendo al futuro, ¿cómo ves la situación de hoy en día a futuro en Brasil? ¿La corrupción va a seguir siendo un tema principal? ¿Ves una posible llegada de Sergio Moro a la política? ¿Están especulando al respecto? Sí, ya especulan al respecto hace mucho tiempo, desde el impeachment de Dilma Rousseff se especula eso, y realmente ahora lo que todos especulan es, primero, si Lula va a salir candidato, mismo en la cárcel, y si sale candidato, ¿qué va a pasar con su candidatura? Si puede continuar, y si puede, se va a ganar con una persona que ya fue en segunda instancia, ya está en la cárcel. No es que es una duda si hubo corrupción o no. Ya fue condenado por corrupción. Y quién, si no está Lula, ¿quién puede estar en su lugar y llevar a Brasil al próximo paso? Daniela, muchísimas gracias por tu aporte y seguiremos el tema. En el próximo bloque, cuando regresamos, los rollos del Mar Muerto con 2000 años de antigüedad, documentos únicos que están en exhibición. Estamos de regreso en News 24, el magazine en español de i24 News. En Jerusalén se encuentra el Museo de Israel y en él el Santuario del Libro, en donde se guardan los rollos del Mar Muerto, textos bíblicos originales que tienen entre 1500 y 2000 años de antigüedad. Con motivo de la celebración del 70 aniversario de la independencia de Israel, obviamente, un libro del Génesis es exhibido al público por primera vez en la historia. En DocuNews hoy les contamos cómo es que parte de los rollos fueron encontrados en el desierto de Judea y rescatados para ser integrados al patrimonio histórico de Israel. כמה זמן היא לא ראתה אור? הקטע הזה ספציפי מעולם לא הוצג. מעולם. בסך הכל היה כל הזמן בכספת, ואף אחד מלבד חוקרים לא צפו בקטע הזה. לכן למעשה זו בכלל זכות גדולה שאנחנו מצליחים להוציא אותה מהחדר המוגן ולשתף את כלל ישראל באוצר הלאומי. כבר 70 שנה שמגילת בראשית צפונה בחשיכה בתוך כספת בחדרים האחוריים של מוזיאון ישראל. כל קרן אור יכולה לפגוע בה, כל טיפת לחות מסוגלת להרוס את המסמך הנדיר בין 2000 שנה שמספק לנו גרסה נוספת לסיפורו של נוח. הטקסט מסופר בגוף ראשון, כלומר יש לנו סיפור כפי שמסופר על ידי נוח בכבודו בעצמו. תחשוב, אתה עומד מול טקסט מלפני 2000 שנה, טקסט מקורי. מדהים לחשוב שכל מה שאתה מתאר עכשיו התגלה במקרה. לגמרי במקרה. במידה מסוימת, כמו היום, גם סיפורן של המגילות מתחיל ביוקר המחיה. לפני 70 שנה, רועה צאן בדואי, מוחמד דיב, הידוע בכינויו מוחמד הזאב, שוטט באזור קומראן בחיפוש אחר עשב טרי, שיחסוך לו קנייה של מזון עבור העדר. لما دخلت في المغارة لما في ضين عيني فيها أريت فيها زي 10 جرار في الجنب الأمين والأيسار. בהקלטה נדירה מ-1961 מספר מוחמד הזאב על הרגע שבו חיפוש סתמים אחר עז הפך להיסטוריה. بعدين قعدت أفتش فيه. لما قعدت أفتش فيه ونفي عليه غطي. הוא ציפה למצוא כאן זהב. והוא פותח והוא מאוד מתאכזב, הוא לא הבין שהוא מצא הרבה יותר מזהב. المخطوطات كان في جرة واحدة، 2 منهن ملفوفات في زي الأقماش برد لخضار، وفي واحد من الكتب معاهن في نفس الجرة بذاتها. הוא מתחבט והוא לא בדיוק יודע מה לעשות עם זה, אבל הוא הבין שיכול להיות עניין בזה לסוחרי העתיקות, והוא מגיע לסוחר העתיקות בסופו של דבר שנקרא קנדו.
קנדו היה סנדלר מבית לחם שבזמן שלא ייצב סנדלים שכר בעתיקות. במחיר מציאה של $100 הצליח לרכוש 4 מגילות. 3 הנותרות נמכרו לארכיאולוג המפורסם אליעזר סוכניק, אביו של יגאל ידין. מי שכן הצליח לשים את היד על המגילות היה הארכיבישוף של מזרח ירושלים, אתנסיוס סמואל. מגובה בכספי הכנסייה, קנה מקנדו את 4 מגילות קומראן הנותרות. כשפרצה מלחמת השחרור, הארכיבישוף לקח את 2 רגליו ואת 4 מגילותיו ונסע לארצות הברית. סמואל הבין היטב את המשמעות ההיסטורית של המגילות ולכן ביקש עבורן $100,000. כשלא הצליח למכור אותן, עשה מה שעשו באותם ימים, ופרסם הודעה בעיתון, בוול סטריט ג'ורנל. הוא כותב במפורש, זו מתנה אידיאלית, אידיאל גיפט. והנה, מי נמצא באותו יום בוושינגטון? יגאל ידין, בנו של סוכניק. הוא מקבל טלפון מכתב, שמספר לו על המודעה בעיתון. וידין זוכר את הסיפור של אבא, שהוא פספס 4 מגילות בירושלים. מתחיל משא ומתן, מתחילים להוריד את המחיר. והגיעו סוף סוף למחיר הסופי, $250,000. עכשיו, ידין בגלל קשריו, הוא יוצר קשר עם סמואל גוטסמן, נדבן ניו יורקי, והוא תורם למדינת ישראל $150,000. אבל עדיין חסרים עוד $100,000. הוא יוצר קשר עם לשכת ראש הממשלה ומבקש אישור לערבות ממשלתית בעצם להלוואה. והכי מדהים, הוא מקבל הלוואה מממשלת ישראל בסכום של $100,000. ואז ממשלת ישראל מודיעה לעולם שהמגילות הללו נמצאות בידינו. על משקל הכותל בידינו, המגילות בידינו. 13 שנה חלפו, אבל משהו לא נותן מנוח ליגאל ידין, אז סגן ראש הממשלה. מידע שהגיע אליו דיבר על מגילה נוספת שנמצאת אצל לא אחר מאשר קנדו, האיש והתרבוש. המגילה האחרונה שנשארה שלמה. כאשר פרצה מלחמת 6 הימים וצה"ל כבש את בית לחם, יגאל ידין הבין שזאת ההזדמנות המושלמת להחזיר את המגילה הביתה. כשברקע ירי כבד ניסו לוחמי 504 לחפש את חנותו של קנדו, הלוחמים המשיכו לביתו בבית לחם, ולאחר שורה ארוכה של מה שמכונה תרגילי חקירה, קנדו שלף את המגילה האחרונה. יגאל ידין הצליח לסגור את המעגל המשפחתי-לאומי שלו עם השגת 8 המגילות שכיום שמורות בהיכל הספר. לרגל 70 שנה למדינה ניצלו במוזיאון את ההזדמנות כדי לחשוף את מגילת בראשית. המגילות הללו למעשה מעמידות בפנינו מציאות מורכבת ביותר, שאין אמת אחת. אין כאן רק אפשרות אחת להבין מהי יהדות. המחלוקת היא לא למעשה פגם, זה למעשה ב-DNA של עם ישראל. הרבגניות הזו היא בעצם סוד הקיום של עם ישראל, וזה מעמיד בפרספקטיבה חדשה את כל הדעות המגוונות שלנו היום, כאשר לכולם יש להם גם זכות קיום. Como una historia sacada de Indiana Jones. Obviamente, muy interesante. Quienes se interesen por la Biblia y deseen ver y leer, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, puede ir al link que estamos viendo ahora en pantalla y recorrer el libro, que tiene traducción de cada capítulo y de cada versículo. No por nada la Biblia es el bestseller en la historia de la literatura mundial. Cuando regresemos, Alan Gross, de prisionero político en Cuba a inmigrante en Israel. Estamos de regreso con News 24, el magazine español de I24 News. Último segmento y ahora la historia muy particular. Alan Gross, que fue prisionero político por 5 años en Cuba y ahora es nuevo inmigrante en Israel. Daniel Campos fue a entrevistarlo. Almost a year has gone by since Alan Gross moved to Israel. The real deal.
3 years have passed since his release from jail in Cuba. Basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. The USAID contractor had been sentenced to 15 years in prison. His crime was bringing illegal technologies made in the USA into Cuba, portable satellite internet systems, which he installed in homes of members of Cuba's Jewish community. They charged me with being a threat to the integrity or territorial security of the Republic, and which is impossible because the government of Cuba has no integrity. Bring Alan home! Bring Alan home! In December of 2014, Alan Gross was released, ending 5 years of imprisonment, in which he lost 5 teeth and over 100 pounds due to malnutrition. I have to say Chag Sameach and happy holiday season to all of you. Today is the first day of Hanukkah, and I guess so far it's the best Hanukkah that I'll be celebrating for a long time. The deal was reached between the Obama administration and the Castros, both sides denying it was part of a prisoner swap, in which Cuban spies imprisoned in America were released in exchange for Gross. And after years in prison, we are overjoyed that Alan Gross is back where he belongs. Welcome home, Alan. We're glad you're here. Two years after returning to the United States, Alan Gross and his wife Judy immigrated to Israel. So Baruch haba to Yisrael, where the music is divine. And my wife and I finally agreed on what city to relocate in. When we finally agreed it would be Tel Aviv, boom, it happened. Life in Tel Aviv has been good to Gross, but he still keeps in mind the Cuban friends he made in the notorious Villa Marista for political prisoners. My cellmates would have family visitation. Their families brought them food that they shared with me. They sustained me. Their families helped to sustain me for 5 years. You know, and these are people who have nothing, and yet whatever they're able to scrape together, they were willing to share it with me. That says something about the people of Cuba. Cuba and Israel have had no official diplomatic ties since 1973. For Alan, it's Cuba's big loss. When Castro wanted to become the president of the non-aligned nations, he broke ties with Israel. And he ejected Israel, broke diplomatic relations, and that's when Cuba's citrus crop failed. It's beautiful here. Daniel Campos, I-24 News. Una suerte que Alan Gross se encuentra en buen estado de salud y bien físicamente. Y además, no sé si te diste cuenta que primero dijo good to be at home cuando estaba hablando de Estados Unidos, pero ahora su nueva casa, su nuevo hogar es Israel y se lo ve muy contento. Tiene 2. Ahora hablemos un poquito de Cuba. Así es. ¿Qué podemos comentar? Estamos a días de saber quién va a suceder a Raúl Castro en el poder. Tras casi 60 años de castrismo, primero con Fidel y luego precisamente con su hermano Raúl, Cuba se prepara para el cambio generacional. En día se conocerá la identidad del sucesor, quien por primera vez no será un miembro de la familia Castro, aunque Raúl actualmente va a llevar el papel de una especie de asesor espiritual y va a seguir siendo el jefe del PC cubano. Ahora, esto es un momento bastante histórico. Estamos hablando de casi 70 años que el nombre Castro está en el poder en Cuba. Hay que ver cómo eso va a influir en el resto de Latinoamérica, sobre todo en la patria grande. Estamos hablando específicamente de Venezuela, tal vez el único aliado que le queda a la Cuba castrista. Sí, muy interesante porque de alguna manera en la región ha habido un cambio muy grande de ideologías y mientras tanto Cuba mantiene su sistema, parecía ser como la Corea del Norte de Latinoamérica, se mantiene en su estructura. Y personalmente creo que puede que haya cambio de personajes, pero va a ser más de lo mismo.
Esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pueden seguirnos, como siempre, en Twitter, en Facebook y en la página web de i24 News. Nos vemos.